¿Qué es resistencia? Resistencia es una fuerza que se opone a otra fuerza. Lo voy a repetir. Resistencia es una fuerza que se opone a otra fuerza, de todo tipo, de toda naturaleza. Pero si hablamos de ejercicio, cuando tú estás haciendo pesas, ¿verdad? Y haces pesas para aumentar tu resistencia, tu fuerza, tu potencia, son esas pesas que se hacen de forma lenta y con todo el peso que se puede soportar. Y vas aumentando tu resistencia y cada día puedes aguantar más. Entonces, resistencia es una fuerza que se opone a otra fuerza. Al levantar las pesas, tú estás haciendo eso. En 1 de Pedro capítulo 5, verso 6, dice así: humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Si estás estudiando las Escrituras, subraya cuando fuere tiempo. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Estar sobrio y estar velando es lo que a ti te toca. Pero lo que le toca al diablo es devorar. Para evitar que nos devore, debemos ser sabios, debemos de estar sobrios y debemos estar velando. Verso 9, que es a donde quiero ir. Al cual resistid, resistencia, firmes en la fe. Quiere decir que lo que nos está recomendando el apóstol Pedro acá es: hey, ustedes tienen una fuerza para resistir esa otra fuerza. Entonces, el león anda, nuestro adversario, alrededor nuestro, viendo a quién devorar usando su fuerza. Pero si dice la Escritura, resistidlo estando firme o firmes en la fe, entonces lo que me está diciendo la Escritura es: tienes una fuerza para contrarrestar su fuerza. Eso es resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. O sea, no hay a uno que no lo ataque. Verso 10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Ojo, después que hayáis padecido, no queda otra, que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. El final de toda esa batalla, el final de ese ataque, el final de que ande alrededor viendo si te devora o no, será que tú vas a ser perfeccionado, vas a estar firmes, fortalecido y establecido. Si nosotros somos capaces, dice, de resistirlo por un tiempo, resistid al diablo y él huirá de vosotros, dice la palabra. Entonces, esa resistencia es una fuerza contra la otra fuerza hasta que él se vaya y huya de tu vida. Hoy quiero hablar de eso, de la fe para resistir. Hay cosas que tenemos que aguantar. Eso es como la pelea del box, ¿verdad? En la pelea de los boxeadores, muchos de ellos cansan a su oponente, deja que lancen golpes y ellos aguantan y resisten y lanzan golpes y lo están resistiendo hasta que ven que ya está debilitado. Entonces contraatacan y chao. Igual aquí dice, tienen que resistir al diablo por un poco de tiempo. Lo que está pasando en el mundo entero va a tomar tiempo salir de allí, pero vamos a tener fe para lograrlo. En Hebreos capítulo 11, verso 1, dice la Escritura: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y tú me puedes decir, pero Cash, ¿qué tiene que ver esto con lo anterior? Muchísimo, porque dice que lo resistamos firmes en la fe. No dice que lo resistamos firmes en nuestra propia fuerza, sino en la fe. Es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Otra versión dice las realidades. Es estar convencido de las realidades que no se ven. No se ven, pero son realidades. Estamos siendo atacados por las realidades que vemos. Pero debemos resistir confiando y creyendo en las realidades que no vemos. Por la fe se ven. Verso 2. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no
se veía. Entonces, ojo aquí, pongamos atención. Estamos siendo atacados por las cosas que se ven. Y vamos a estar firmes resistiendo todo eso, creyendo en las realidades que no se ven. Pero ojo, pero pronto de lo que no ves, pero crees, será hecho lo que verás, lo llegarás a ver. Por eso cito la fe. Y hablando de la fe, la Escritura me enseña que por la fe es que los antiguos alcanzaron buen testimonio. Ahora, si nosotros estamos en la era de la fe y de la gracia, pues deberíamos de ser tan exitosos y aún más que aquellos en aquella época. Todo lo que lograron, lo lograron por la fe. Aún fueron justificados delante de Dios por medio de la fe. Hebreos capítulo 11, verso 8. Quiero hablar del padre de la fe. Abraham, cuando yo llegue al cielo por la gracia y misericordia de Dios, si me deja entrar, lo primero que voy a hacer, entre otras cosas, es conocer a todos estos que están en Hebreos 11. Y hay que empezar por el padre de esa fe, que es nuestro padre Abraham. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Debemos tener una fe para resistir, pero debemos tener una fe para recibir. Son dos cosas diferentes. Hace mucho tiempo me topé con un caso en donde fui al hospital a orar por una persona. Esta persona estaba en el intensivo. Y aunque no lo creamos, a veces cuando se ha sufrido mucho, un consejo positivo cae mal. O sea, cuando la gente ya está dañada emocionalmente y uno quiere ser positivo con ellos, toman lo positivo como algo que, ¿qué crees vos? Que nosotros no, qué sé yo, ¿no? Pues yo llegué a ese lugar, estaba en la sala de espera, quería entrar a orar al intensivo por la persona, y saben que esos intensivos van entrando cada cierta hora, muy pocas personas que se les admite o se les da permiso. Yo buscaba el permiso de la familia para poder entrar a orar. Y entonces ellos me dijeron, pero mira, Cash, me dijeron, y nosotros sí tenemos fe. Mira lo que le pasó a mi hija, lo que le pasó a mi hijo, mira cómo estamos. Y me contó todos los problemas de los cuales no habían salido, pero los habían aguantado. Y en ese momento yo recibo un impacto en donde la palabra que oigo aquí adentro es, aquí sí existe fe, me dijo el Señor, sí existe fe, pero fe para aguantar. Les hace falta la fe para salir o para avanzar. Entonces yo respeté, no dije nada, dije, bueno, muchas gracias, nos vemos. Al otro día pude llegar, entré al intensivo, oré por la persona que, por cierto, bendito Dios sanó. Y justo cuando estábamos orando, estábamos ahí con mi esposa, vienen los demás amigos y familiares, ¿verdad? Porque somos amigos y conocidos. Y en ese momento dije, nos tenemos que ir, ¿verdad? Hay que proteger la fe. Y bendito Dios sanó. Lo que quiero decir con este ejemplo es que muchos de nosotros hemos aprendido a vivir con algunos problemas y hemos desarrollado esa fuerza o esa fe, que no está mal, está buena, para aguantar durante muchísimo tiempo. Pero eso no quiere decir, ni debe implicar en tu vida, que por eso entonces ya no vas a tener la fe para salir de ese problema, sino únicamente la fe para vivir con el problema. Yo entiendo las dos cosas. Hay momentos que tenemos que creer para aguantar, pero
no que eso nos robe el creer para salir. Dios te da la fe para aguantar, pero Dios también te da la fe para salir. Abraham salió sin saber a dónde iba. Y la escritura dice, que leímos, que echemos nuestra ansiedad sobre él para que él nos exalte cuando sea tiempo. Ustedes saben que la incertidumbre del futuro motiva muchísimo la ansiedad interna en el corazón de nosotros. Y hoy por hoy hay mucha incertidumbre del futuro en la mente de muchísimas personas alrededor del mundo. ¿Qué irá a ser del futuro? ¿Qué irá a ser de la familia? ¿Qué va a ser del negocio? ¿Qué va a ser de la iglesia? Y todos somos atacados por eso, pero tenemos que contraatacar. Es decir, una fuerza que combate esa fuerza, resistencia, por la fe, estando firmes contra todo eso. Porque tu mentalidad no puede desboronarse, tu estructura mental no se puede corroer, contaminar y destruirse. Debemos mantenernos fuertes en nuestros pensamientos a través de las escrituras. Entonces, mira, Abraham cuando sale sin saber a dónde va. Pero a todos nosotros nos gusta saber, tener algo de certeza de lo que va a pasar en el futuro. ¿Vos me garantizás que si yo hago esto va a pasar aquello? Eso no es sino la voz de la ansiedad, de la incertidumbre, y quieren estar certeros. Pero Abraham, el padre de la fe, se fue sin saber a dónde iba, pero sabía quién iba con él. O sea, todo viaje mientras Dios te acompañe es bueno. Tú dices, pastor, me quedé sin empleo. No eres el único, son miles. La pregunta es, cuando te quedaste sin empleo, ¿Dios te abandonó y te dejó solo, o Dios te está acompañando en esa época y proveyendo para todo lo que necesites conforme sus riquezas en gloria en Cristo Jesús? Y dice la escritura, mira, ya les voy a hablar de cómo llegaron a tener el hijo con Sara, pero él moraba, dice, en tiendas con Isaac y con Jacob, sin haber alcanzado la tierra todavía. Quiere decir que en el camino tuvo a su hijo, tuvo a su nieto y todavía no tenía lo que le habían prometido. Pero si tienes un destino a dónde ir, no hay manera de alcanzarlo si paras de caminar. Si paro de caminar y si me detengo, el destino no va a venir a mí. Yo tengo que seguir caminando para alcanzarlo. Sara recibió fuerza para concebir, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Y Abraham, ya casi muerto, de él salió una multitud. Yo escribí esto: hoy muchos tienden a querer asegurar su futuro antes de moverse hacia dicho tiempo. Exigimos demasiado la certeza de cosas antes de tomar decisiones. Sin embargo, el padre de la fe salió sin saber a dónde, confiando en Dios. Habitó junto al hijo y nieto en tiendas, esperando lo que Dios prometió. Y ojo, y no encontrando un sustituto para ello. Él esperaba esa ciudad diseñada por Dios. Y en el camino pudo haber tenido muchas ofertas para sustituir aquello en lo que estaba creyendo. Tú no puedes aceptar sustitutos de la promesa que Dios te ha hecho a ti. Debes continuar estando firme, resistiendo, aguantando, creyendo hasta alcanzar lo que te prometió Dios. Pero muchos en el camino encuentran sustitutos a lo que Dios prometió. Tuvo su hijo cuando ya estaba casi muerto, es decir, tuvo fe para resistir mucho tiempo, pero también tuvo fe para recibir. Y Sara igual, tuvo fe para resistir mientras fue estéril, ojo, y tuvo fe para concebir cuando no tenía fuerzas. Porque una cosa es que era estéril, pero dice que ella recibió fuerzas para concebir. Son dos cosas distintas. Tenemos necesidad de desarrollar fe para el proceso. Ahora te cuento un poco el proceso. En Romanos capítulo 4 y verso 17. Como está escrito, eso subráyenlo: te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y ama las cosas que no son como si fuesen.
Este es el proceso. Abraham no se llamaba Abraham, se llamaba Abram. Abram quiere decir el Padre es exaltado. Viene Dios y le dice, ya no te llamarás Abram, te voy a poner esta H aquí en medio, te llamarás Abraham, que quiere decir Padre de multitudes. Pero Dios llamó a Abraham Padre de multitudes sin tener ni un solo hijo. Porque Él llama las cosas que no son como que si fuesen. Y es ahí donde tenemos que resistir a la burla y la argumentación que muchos tienen contra lo que nosotros creemos y nuestra fe. ¿Tú crees que Dios abrió el mar rojo? Ah, pues alguien se va a burlar y dice, ¿cómo se te ocurre? ¿Crees que Jericó se cayó dándole vueltas hasta que se derribaron los muros? ¿Ah? ¿Tú crees que Jesús sanaba enfermos de lejos, a los leprosos, y ni siquiera tocarlos, diciéndole que fueran al sacerdote? ¿Crees que Pedro caminó sobre el agua? Pues esas cosas a la mente de mucha gente son ridículas, y entonces nos tratan de ridiculizar en nuestra fe. Pues lo mismo le pasó a Abraham. Yo me imagino que Sara salía y le decía, hey Abraham, que traducido es, hey, Padre de multitudes, porque eso significaba Padre de multitudes, y todos Padre de multitudes, ya está viejito. Ya no puede, sabemos que el otro es estéril, y encima de eso, orgulloso, ¿verdad? Prepotente, padre de multitudes. ¿Qué se cree este? Yo no sé si Abraham en algún momento le dijo a Sara, Sara, ya no me digas así, hombre, qué clavo, mira, todo el mundo me mira como que saber que fuera, pues que te vean como lo que sos padre de multitudes, ponete las pilas. Llama las cosas y lo puso por padre sin tener ni un hijo. Él ya te puso a ti por muchas cosas sin que todavía ocurran. Pero es que las cosas no pasan para que creo para que pasen. Te lo repito, las cosas no van a pasar para que creas, porque crees, van a pasar. Fe para que las cosas pasen. Y en el 18 dice, Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Nota esto, Él creyó, se esforzó de esperanza en esperanza para llegar a ser lo que se le había dicho. Yo podría decirles, miren mis hermanos, aquí la cosa se va a poner más fea. Espero que aguanten, ¿verdad? Ahí nos vemos en el año 2024, al rato ya salimos. No estamos para eso, las personas que tratamos de buscar a Dios para darte una palabra. Estamos para darte una palabra de fe, que la creas. Entonces Él dice que se esforzó de esperanza contra esperanza. Hay una versión que fue escrita de otra forma, dice, Él se esforzó de esperanza contra todas las demás esperanzas. No se daba esperanza por el viejito Abraham, pero no necesitaba que nadie se la diera. Él sabía lo que creía y sabía en quién creía. Verso 19, y no se debilitó, yo subrayé la palabra debilitó, en la fe. Eso quiere decir que hay personas que ya se están debilitando en la fe. ¿Cómo? Te voy a enseñar cómo no se debilitó y qué hay que hacer para no debilitarte en la fe. Pongan atención, subrayen, escriban en el chat, no me debilitaré en la fe, no me debilitaré en la fe. ¿Cómo? De esta manera. No se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba como ya muerto o ya como muerto, siendo de casi 100 años. O la esterilidad de la matriz de Sara. Entonces, ¿cómo una persona puede debilitar su fe? Considerando de más, considerando de una manera incorrecta lo que está pasando. Entonces Abraham dice, voy a llegar a ser, lucho contra todas las esperanzas, voy a llegar a ser el padre de multitudes que Dios dijo que ya soy, hasta me cambió el nombre. Ya yo soy un padre de multitudes y todos. ¿Y dónde está el hijo? Ustedes espérense. Tranquilos, de que lo fabrico. Pero si ya tenés 100 años, entonces, ojo a lo que voy a decir con muchísimo respeto. Abraham, a sus 100 años, dice que no consideró su cuerpo como ya muerto. Y se recuerdan que dice, y ya de él que estaba casi muerto, entonces de ahí sacó una multitud.
casi muerto en este contexto es, Abraham ya no podía tener relaciones con Sara, no había forma, ni aunque Sara fuera fértil, él no podía tener relaciones con Sara para poder engendrar un hijo y Sara concebirlo. Pero además no consideró a Sara que estaba estéril. Pongan atención a esto. No consideró ninguna de las dos partes. No consideró lo que le pasaba a él, ni tampoco consideró lo que le pasaba a Sara. Y lo que quiero decirte es, no puedes considerar tú en este momento lo que te pasa a ti y lo que le está pasando al mundo entero, porque eso va a debilitar tu fe. ¡Yuhu! Todo lo contrario, es cierto, sí. Abraham dijo que no, dijo esto no es cierto. Él dijo, no lo voy a considerar de tal manera que el mensaje que reciba es que lo que Dios dijo que iba a pasar es imposible. Claro que es imposible al hombre, pero lo que es imposible al hombre es posible a Dios, dice la Escritura. Entonces vamos a nosotros a leer la Escritura con la manera de pensar que tenemos, o vamos a renovar nuestra manera de pensar por las Escrituras. Pienso de acuerdo a lo que está escrito. Yuhu. Esto está demasiado bueno. No se debilitó al considerar. Entonces, ¿qué hago yo para no debilitarme en la fe? Es no considerar de más todo lo que está ocurriendo. Porque afuera, sí, hay realidades que se ven, pero están escritas para ti realidades que se llegarán a ver. Gloria a Dios. ¿Saben qué? Yo después de predicar este mensaje me voy a sentar a oírme. 20 dice, tampoco. Todos pongan en algún lugar, tampoco. No me debilito y tampoco. Dice, dudó por incredulidad. Es que una vez se debilita la fe, lo que viene es la incredulidad. No se debilitó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido. ¡Wow! Esto es una fe para el proceso. De cuando Dios te hable a cuando Dios ocurra, pueden pasar días, semanas, meses, años o generaciones. No vamos a tapar el sol con un dedo. Puede ocurrir. Pero como he dicho yo, si lo que Dios me prometió no se cumple mientras yo estoy vivo, mi mayor herencia va a ser decirle a mis hijos, se va a cumplir mientras tú estés vivo. Y si no se cumple, le vas a decir a mis nietos que se va a cumplir mientras ellos están vivos, porque así fue como Abraham pasó su fe a Isaac y a Jacob. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Por Dios santo. Gloria a Jesús. La fe es lo que justifica. Saben, a mí me trauma Hebreos capítulo 11, en el buen sentido de la palabra. Porque me identifico tanto, porque en Hebreos 11 no hay una sola persona perfecta, ni siquiera cerca de la perfección, ni una sola. Y todos fueron justificados mediante la fe. En Hebreos capítulo 11, verso 17. Entonces ahora Abraham por fin se esforzó, llegó a ser padre de uno. Ahora tenía un hijo. Y ahora viene acá y dice, por la fe Abraham cuando fue probado. Muy bien. Primero puse fe para el proceso. Ahora escribe fe para la prueba. Porque tu proceso pareciera terminar cuando se cumplió una promesa, pero quizás después de cumplirse la promesa vendrá una prueba. Y dice, por la fe Abraham cuando fue probado ofreció, escribe la palabra ofrecer, ofreció a Isaac. El que había recibido las promesas, de nuevo, ofrecía su unigénito. Por eso es que yo le digo, subrayen la palabra ofreció, ofrecer, porque es clave, se está repitiendo. Fue probado, ofreció a Isaac su único al que ofrecía. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Entonces, la descendencia, ¿de dónde iba a salir ahora? De Isaac. Dios le pide a Isaac y uno podría decir, no, momentito, ¿por qué me vas a pedir Isaac? Si Isaac fue lo que me prometiste, ya me lo diste y ahora
Si tú me lo prometiste, me lo diste, ahora, ¿qué voy a hacer yo? Y estuvo dispuesto por una razón. Mira cómo crecía Abraham en fe. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando, pensando, que circular eso, que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo a Isaac a Jacob y Esaú respecto a cosas venideras. Ay, Padre eterno, no sé qué más decirles. Gracias, Señor Jesús, ¿verdad? Fe para el proceso, fe para la prueba, fe para volver. Lucas capítulo 22, verso 31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. De nuevo, fe. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Lo que quiero decir con esto es que probablemente personas que me están oyendo ahora ya perdieron algo o mucho. Pero quiero decirles que estamos orando para que tu fe no falte, y una vez vuelvas, una vez te recuperes, una vez te vuelvas a levantar, sirva lo que pasaste para testificar a los demás y afirmar a tus hermanos, tu familia, tus amigos, tus hermanos en Cristo. Entonces desarrollamos fe para el proceso, fe para la prueba, fe para volver. El colmo de los colmos de la fe es que el escritor de la ley caminó por fe y no por la ley. Te lo voy a leer así rápido porque esto es importante. Hebreos 11:23 dice: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Mirada, esta es la clave aquí, mirada. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Paren allí. En el verso 26, quisiera que subrayes o encierres o hagas lo que seas, remarques, mirada. En el verso 27, quiero que subrayes viendo. Él se sostuvo como viendo al invisible. Eso es Dios. ¿Estamos de acuerdo? Pero dice que tenía puesta la mirada en el galardón. Yuju. Mientras mantengas tu mirada en el invisible, mientras te sostengas como viendo al invisible, creyendo que Dios está contigo, no hay nada de malo que pongas tu mirada en un galardón. Yuju. No hay nada de malo que pongas tu mirada en estos tiempos en decir: yo creo que en estos tiempos tan malos mis finanzas se pueden multiplicar. Y la gente dice: deja de ver eso. Sí, pero es que yo me sostengo viendo al invisible. Moisés se sostuvo viendo ¿a quién? Al invisible, pero puso su mirada ¿en dónde? En el galardón. Me encantan esos versos porque rompen con la religiosidad. Tú puedes decir: no, eso no es así. Claro, porque tú estás leyendo de acuerdo a lo que ya pensabas, no estás pensando de acuerdo a lo que estás leyendo. Si pensamos de acuerdo a lo que leemos, no hay nada de malo, ahí está escrito. Y es Moisés, autor de la ley, justificado por la fe. Digo yo: Moisés, ¿qué haces aquí en Hebreos 11 si tú eres autor de la ley? Sí, pero aunque escribió la ley, solo se puede salvar por la fe. Por la fe celebró la Pascua, dice, y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos, y declaramos y creemos que no va a tocar nuestra morada todo esto. Por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca,
e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Es que miren, hay fórmulas que no le van a funcionar sino solo a los que creen en Dios y su palabra. Hebreos 11:32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David. Todos ellos tuvieron fe para aguantar, tuvieron fe para resistir, pero tuvieron fe para triunfar. Gedeón estaba escondiendo en el lagar el trigo, porque los madianitas venían y lo saqueaban. Y el pueblo del Señor estuvo seguro en Gosén. Ahí está, en Gosén el pueblo. Y está escondiendo el trigo Gedeón. Tuvo fe para aguantar. Pero un día el Señor le va a dar la victoria después de que él viene, se le presenta, Gedeón le ofrenda y entonces le revela la estrategia. Gedeón tenía 32,000 personas y en un solo día le diezmó el ejército, y en otra instrucción de 32,000 personas, Gedeón se quedó con 300. ¿Qué era eso para combatir a los madianitas? Y Dios le dijo, son muchos y no van a glorificar a Dios. Se van a gloriar en sus propias fuerzas. Así que le quitó Dios. A veces Dios quita, entre comillas, para poder ser Él glorificado y que tú lo conozcas más y que para Él no hay nada imposible. ¿Qué ocurre acá? Se queda con 300 y termina venciendo a los madianitas, donde los mismos ellos mismos se confunden entre ellos y se matan a espada entre ellos. No tuvo que hacer nada más Gedeón que obedecer a Dios. Es impresionante cómo alguien puede tener fe para aguantar y a veces le falta fe para salir. Tienen fe para resistir y les falta fe para triunfar. Te repito de nuevo ahora, el boxeador puede hacer que su enemigo se canse dándole golpes, aguantando los golpes. Y una vez agotado el enemigo, contraataca. Resistamos, dice, en la fe, fuerza que combate otra fuerza. Gedeón empezó a poner excusas. No, yo soy pobre, el menor de mis hermanos. Pues si dice la Biblia que todo el pueblo empobrecía, no había nada extraordinario en que lo fuera también. Pero Dios los sacó de pobre a conquistar la tierra de Madián. Fe para triunfar. Y en Hebreos capítulo 11, porque es lo que estuvimos leyendo, verso 4, se registra la primera obra de fe que la humanidad hizo. La primera obra de fe que la humanidad hizo. Verso 4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Si ofrendar no fuera importante, ¿por qué la primera obra de fe que se registra, que la humanidad hizo como tal, fue la ofrenda de Abel, que fue mejor que la de Caín? Y por eso Dios lo bendijo a tal punto que Caín vino a matar a su hermano por envidia. Y dice la escritura que aquella ofrenda todavía habla delante de Dios. Sí hay que tener fe para aguantar, pero debemos tener fe para el proceso. Debemos tener fe para poder salir, para la prueba, para volver, porque todos los hombres en Hebreos 11 eso hicieron. 1 Corintios capítulo 15, búscalo allí, mientras en el verso 57, mientras te doy un avance de esto. Miren, es tanta la información que estamos recibiendo de lo malo que ocurre, de las personas infectadas, de las personas que fallecen. Es tanta la información que recibimos del desempleo que puede existir, de
la crisis que hay, la economía está golpeada, 70% de la población ya fue afectada económicamente, que tenemos que tener mucho cuidado con el manejo de esa información dentro de nuestra mente y qué tipo de pensamiento puede llegar a afectar. Porque la Biblia dice que lo que el hombre piensa, eso es él. También dice la Escritura que nuestras armas en la milicia son poderosas en Dios, no son carnales, para derribar argumentos, altivez, todo lo que se levanta en contra del conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo Jesús. Por lo tanto, lo que pensamos es muy importante. Y estamos ahora no solo peleando una batalla o contra un virus o contra los problemas económicos. La batalla más grande que quizás estés peleando en este momento es la batalla de la mente. Entonces, en 1 Corintios 15, 57 dice, o se nos enseña, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria, y por favor subrayen la palabra victoria o enciérrala en un círculo, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Lo primero que tenemos que tener claro es que nosotros somos más que victoriosos en aquel que nos amó. Y esa palabra victoria es algo que debes escribir en algún lugar, que debes subrayar en tu Biblia o marcar en tu escritura digital. La cosa es que tienes que tener presente esa palabra, victoria. Empieza a utilizar esa palabra lo más que puedas. Entonces, sigue así. La Escritura nos sigue enseñando. Así que, o como consecuencia, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Qué es lo que quiero decir? Es, mientras sigamos contando las historias que no son de victoria, porque no creo que en esta época todas las historias sean de fracaso. Hay historias, muchas historias que son de victoria. Entonces yo digo, ¿por qué no empezamos a buscar todos los testimonios posibles dentro de nuestra gente? Hay muchísimos. Nosotros no solo escuchamos oraciones, escuchamos testimonios y aprovechando que estamos hablando del tema, puedes ir a casadedios.org y escribir tu testimonio, que es lo que glorifica a Dios. Ojo, nuestros problemas no glorifican a Dios. Es la fe que tenemos en Él y su palabra para salir del problema. Y temo por algunos que están entrando en el modo de fe para aguantar y se están olvidando de ponerse en modo de fe para salir. No es lo mismo tener fe para aguantar un problema que tener fe para salir del problema. Nos urge movernos a un modo de fe para salir y no solo para aguantar. Si te acostumbras a solo aguantar, pronto será tu nuevo normal el andar aguantando. Y si bien es cierto, hay que aguantar, hay que resistir, pero es creyendo que vas a salir. Entonces, en los casos de victoria, dice, me recuerdo, dice, o nos enseña la victoria que Dios nos dio en Cristo Jesús, así que por eso debo estar firmes. Quiere decir que los casos de victoria nos inspiran a estar firmes, a ser constantes y a seguir creciendo, sabiendo que nuestro trabajo no es en qué, en vano. Debemos buscar testimonios de victoria. Escríbelos, coméntalos, agarra tu celular, manda un testimonio de victoria a tu grupito del chat. Les quiero contar, que bendito Dios, tuve este milagro, me pasó esto, me pasó lo otro. No solo es oren por mí, me quedé desempleado. Es escribir, bendito Dios, ya tengo el empleo. Bendito Dios, ya se abrió la empresa. Bendito Dios, ya sanó el enfermo. Tenemos que llenarnos de esos casos. La segunda cosa que quiero mencionar acá es que en la vida debemos tener ganas de ganar, no solo ganas de participar. Mira lo que dice Pablo en 1 Corintios 9:24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, todos corren, pero solo uno lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Ojo en esto, lo decía hace unos días.
qué importante es distinguir o discernir, entender, comprender de qué tipo de carrera está hablando. Está hablando de la carrera que haces en la mañana o que haces en una faja o el ejercicio para mantenerte bien, en forma, quemar calorías, quemar grasa, o está hablando de la carrera competitiva. Porque aquí dice, todos en el estadio corren, pero solo uno lleva el premio. Corran de tal manera que lo obtengan. Y hay una gran diferencia entre aquel que corre por quemar calorías y aquel que corre para meterse a una maratón. O sea, el hombre que va a correr o la mujer que va a correr una maratón se prepara de diferente forma, duerme de diferente manera, come de diferente manera, pero además de eso adquiere un conocimiento extra. Como decía yo, no es lo mismo que tú vayas con tu amigo a jugar al tenis, por decir algo, o incluso al fútbol, y vas a jugar porque hay que pasar el tiempo, y es divertido, es buenísimo. Que otra cosa es, bueno, ¿qué es lo que debes aprender para competir en ese deporte? Entonces Pablo nos está exhortando a que no hagamos las cosas como nada más como de rutina, sino como que fuera competencia. Es decir, si vas a correr, dice, tenés que comprender algo. Todos corren, pero solo uno lleva el premio. Y le dice, y ustedes corran de tal manera que lo obtengan. Entonces imagínate lo que Pablo está diciendo. Si todos nosotros acá, la banda y nosotros vamos a hacer una carrera, dice, bueno, todos ustedes van a correr, pero les dejo claro algo. Solo uno lleva el premio. Corran de tal manera que lo obtengan. Pero si solo uno va a llevar el premio, pero nos pide que todos corramos como que fuéramos nosotros el que va a obtener el premio. Pablo era competitivo, pero competitivo en todo lo que hacía. Y me encanta cuando usa los deportes. Ahora bien, ahí les va algo. Mira, aunque obviamente yo creo en el poder del Espíritu Santo, en la persona del Espíritu Santo, es vital, es el centro de todo lo que soy y hago. Ustedes se recuerdan que al principio del año, muchísima gente empezó a hablar de la visión 2020, entonces como es el año 2020 hay que tener visión 2020 y todo se iba por ahí, ¿verdad? Yo lo respeté mucho y me quedé, pero ahora orando, intercediendo, recibí un 2020 muy bueno. Un 2020 muy bueno. Segunda de Crónicas 20:20 dice, y cuando se levantaron por la mañana salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat estando en pie dijo, oídme Judá y moradores de Jerusalén. Subrayen lo que viene. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis ¿qué? Seguros. Segunda de Crónicas 20:20. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis ¿qué? Prosperados. Cuando yo leo esto, recibo un impacto y digo, Padre, oro porque el segunda de Crónicas 20:20, sea por ti enormemente bendecido, que la gente esté en ti segura, que le crean a tus profetas y sean bendecidos y prosperados. Quiero hacer una pausa acá. ¿Cuántos que están en casa conectados quieren junto con su servidor creer? Vamos a ver la mano de Dios moviéndose de forma poderosa, sobrenatural, bendiciendo las vidas, bendiciendo los cuerpos con salud, bendiciendo la economía de cada persona. Mis hermanos, puede estar pasando muchas cosas en el mundo, pero tú tienes que comprender que tú crees en Dios y sus escrituras. Así que voy a hacer una pausa para orar en esto y seguimos con la enseñanza. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por cada persona, individuo y familia, y te pido, Señor, de verdad, de todo corazón, que la segunda parte de este año mejore enormemente para cada persona que en ti confía. Y aunque alrededor nuestro puedan haber muy malas y muchas noticias de ese tipo, vamos a creer en las buenas tuyas, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, entonces tenemos necesidad de estar pensando y creyendo en la victoria que Cristo nos dio. Estamos creyéndole a Dios por un tiempo mejor. Y ahora quiero hablarles dentro de este tema, de algo que es importante desarrollar en el carácter nuestro. Mira,
Yo no creo haber dejado de ser pastor de jóvenes, pero cuando oficialmente eso era lo que hacía como tal, yo me di cuenta de algo. En esa época en que el joven y la jovencita quieren encontrar pareja, novio, novia, hacen como que su listado de todo lo que quieren tener, ¿verdad? Yo no sé si ustedes están como que ilusionados por qué hombre quieren como novio, qué mujer como novia, pero normalmente hacen su listado, ¿verdad? Tienen sus sueños, su anhelo. Entonces está aquella jovencita que dice, yo quiero primero se ponen espirituales, ¿va? Porque no, eso no falla. Señor, que te ame a ti sobre todas las cosas, ¿verdad que sí? Que te sirva de todo corazón. Pero de ahí tienen su listado. A mí me gusta alto, moreno, rubio, ojos claros, ojos oscuros. Y que trabaje y que sea, ¿verdad? Que sea esforzado, y hacen todo su listado. Pero digo yo, y yo le enseñaba a los jóvenes, antes de hacer el listado de lo que quieres recibir y que la pareja tenga, haz el listado de lo que tienes que ofrecer. Yujo. Y les digo esto en son de broma, pero a la vez en serio, porque había una jovencita que, Cash, mira, estoy orando por mi novio, seguramente Dios tiene mi pareja y yo quiero que sea trabajador y que tenga una maestría. Le digo, mira, discúlpame, le digo yo, pero a mí en tu casa me han contado que no te está yendo bien en los estudios, eso sí, tenés el listado de lo que querés, de lo que demandás, pero no has hecho el listado de lo que ofreces. Y así nos pasa en todos lados. La gente está buscando un trabajo y lo primero que hacen es, bueno, ¿cuánto paga? ¿A qué hora entro? ¿A qué hora salgo? ¿Cuál es el día libre? ¿Qué ofreces? Y esta época no está para andar demandando mucho, está para incrementar nuestra oferta. Para eso tenemos que agregar valor a nuestra vida, valor a nuestro conocimiento para tener algo mejor que ofrecer. Porque si hay una crisis de empleo, no te puedes dar el lujo de no incrementar aquello que tengas o puedas ofrecer. En 2 de Reyes capítulo 4 verso 1 dice, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos o esclavos. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Al parecer la mujer se dio cuenta que sí tenía algo después de declarar que no tenía nada. Porque de verdad que una pequeña vasija con aceite era insignificante para la crisis que le había dejado el marido. Hay cosas que a mí me cuesta comprender. Dice que esta es mujer de uno de los hijos de los profetas. Y le dice a Eliseo, tu siervo. Entonces el marido de esta mujer era siervo de Eliseo. ¿Sí? Y Eliseo fue un hombre acostumbrado a ver el poder de Dios sobrenatural. Pero el hecho que veamos o deseemos ver el poder sobrenatural de Dios no nos exime de ser sabios, inteligentes en lo que hacemos y prepararnos. Esa mezcla es la mezcla que siempre he tratado de buscar en la vida. Dios es sobrenatural y hará lo sobrenatural. Pero Moisés incluso fue educado. ¿Y qué de Sadrach, Mesach y Abednego? ¿Y qué de Daniel? ¿No buscaban la sabiduría de estos jóvenes? El mismo Nabucodonosor, el rey de Babilonia, buscaba la sabiduría que estos tenían. Entonces es una, ¿cómo dijera eso? Como encontrar ese punto de equilibrio, porque Dios te da lo sobrenatural como te da el conocimiento y la ciencia y la inteligencia y el consejo y la prudencia. Es el mismo Dios que hace una, es el mismo Dios que te da la otra también. Y no entiendo cómo este hombre, siendo se supone discípulo de Eliseo, dejó endeudada a la viuda. Me cuesta entenderlo, muchísimo. Pero, ¿verdad? ¿Por qué cuesta entenderlo? Por ese estereotipo que tenemos de los hombres de Dios que no pueden fallar en nada. Eso es una gran mentira, fallamos en muchísimas cosas. Somos vulnerables igual que todos, cometemos errores igual que todos, ¿verdad? Entonces este hombre quizás cometió ese error de dejar endeudada a la viuda y ahora venía un problema mayor.
tenía que pagar la deuda entregando a sus hijos como esclavos. ¿Qué madre quiere eso? Nada, imagínate. Quedas viuda y encima de eso endeudada. No hay con qué pagar la deuda. Te piden a los hijos como garantía. Y ahora lo que tienes es una vasija con aceite. Decime si no se parece a las situaciones que estamos viviendo hoy. Quiero decirte que el luto que la humanidad está viviendo hoy no se trata solo de un ser querido que pudo haber fallecido. El luto se suman muchos, la pérdida del trabajo, la pérdida de una oportunidad que justo era en ese momento cuando todo empezó. Hay muchas cosas pasando y por eso le decía, la batalla mental es muy fuerte y tenemos que pelearla llenando nuestra mente de palabra de Dios, de escrituras, de promesas de Dios, de confianza en Él. Verso 3. El profeta le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas en todos tus vecinos. Vasijas vacías, no pocas, le dijo. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas y cuando una esté llena, ponla aparte. Le dio hasta un método para hacerlo. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas y ella echaba el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a uno de sus hijos, tráeme aún otras vasijas. Él le dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y le contó al varón de Dios, y el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. ¿Ya se dieron cuenta ustedes la combinación entre lo sobrenatural que ocurrió? Eliseo le dijo, ¿sabes qué? Toma esa vasija, pide prestadas vasijas vacías de todos tus vecinos, no pocas sino muchas, y empieza a llenar. Cada vez que termines de llenar una vasija, ponla aparte. Y entonces cuando ya llenaron las que tenían, la mujer le dice al hijo, a uno de ellos, ve y trae más vasijas, y al hijo, ya no hay vasijas, se acabaron. Entonces dice él, cesó el aceite. Y viene el profeta y le dice, bueno, ahora vende todas. Eso es una instrucción. ¿Qué es lo que a la gente no le gusta? A la gente le gusta, el milagrote, pero las instrucciones ya no. Y es ahí donde la cosa ya no funciona. Entonces la instrucción es, vende las vasijas, paga la deuda. Y con lo que quede, vive tú y tus hijos. Pero ¿qué hace la gente hoy? Todo lo contrario. ¿Verdad? Toman para vivir como quieren y a ver si queda para pagar la deuda. Totalmente al revés de lo que el profeta dice. Ahora entendemos lo que hace un rato dije. Crean los profetas y serán ¿qué? Prosperados. ¿A quién le creyó aquella mujer? Al profeta Eliseo. ¿Y qué ocurrió? Ocurrió el milagro, pagó la deuda y le quedó para vivir. Hay que ser sabios en el manejo del presupuesto. Hay que ser sabios en el manejo del presupuesto. Todo el tiempo debemos serlo. Ahora ojo acá. Me impresiona que el marido de aquella mujer no pudo hacer en vida por ella lo que Dios hizo habiendo quedado viuda usando solo una vasija de aceite. Lo que no pudo hacer el marido, lo hizo Dios. Mira, quizás tú ya encontraste muchas razones para fracasar. Así que más te vale encontrar una para triunfar. ¿Quieres que lo repita? Quizás ya encontraste muchas razones para fracasar, pero más te vale buscar una para triunfar. Aquella mujer estaba desamparada y en una situación difícil. No acomodes tu fe a lo que está pasando. Que lo que está pasando se empiece a acomodar a tu fe, a lo que le crees a Dios. Salmo 46:1 dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación o en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. No temeremos, dice, aunque la tierra entera sea removida y los montes se tiren al mar,
¿Por qué? Porque Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Qué significa la palabra amparo? Significa proteger o favorecer a algo o a alguien que lo necesita. Él es nuestro amparo. Él es nuestra fortaleza. Él es nuestro socorro en las tribulaciones. ¿Quién socorrió a aquella mujer? Fue Dios. ¿Quién amparó a aquella mujer? Fue Dios. ¿Cómo es posible que teniendo aún al marido en vida, no lograron nunca pagar las deudas y ahora que estaba sola, sí las pagó? ¿Qué pudo haber fallado si el marido de ella era uno de los hijos de los profetas? ¿Qué pudo haber fallado allí? ¿Ah? ¿Será que siendo uno no logró confiar en Dios? ¿Será que estando vivo él no confió en la palabra de Eliseo si alguna vez se la dio? Pero ¿por qué la mujer pudo y el marido no? Simple y sencillamente porque ante una situación tan dura, ella fue directo a la fuente, a Dios, y de Dios recibió la estrategia. Padre, en el nombre de Jesús, revela estrategias a cada familia, a cada persona. La situación de aquella mujer era terrible, pero Dios es más grande que tu situación. Salmo 91:1 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Date cuenta, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo. Lo repito, perdón, diré yo. ¿Qué tú tienes que decir? Diré yo, Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. El desamparo puede llevarnos a la tristeza y la depresión, pero también puede llevarnos a buscar a Dios como nunca antes y ser amparados por Él y terminar morando bajo su omnipotencia. Y nada nos será imposible. Ojo, lo mismo que deforma a las personas, forma a otras personas. Aquella mujer, al quedar desamparada debido a la muerte de su cónyuge, tuvo un encuentro con la omnipotencia de Dios. No digamos con el Dios de la omnipotencia. Y notar esto. Personas, por ejemplo, cuando lo rechazan, de verdad se vuelven personas resentidas, malas, haters. Pero otros, cuando han sido rechazados, se vuelven empáticos, aman al prójimo, y lo mismo que deformó a uno es lo mismísimo que formó al otro. Hijos que que vimos disuelto el hogar de nuestros padres, nos convertimos en personas de bien, y otros, por menos de eso, se convirtieron en personas de mal. Aquella mujer se pudo haber convertido a saber en qué. Al quedar viuda, desamparada, se pudo haber amargado, y no que los profetas, sino que, y que era tu siervo, mira lo que está pasando. Nosotros conocemos la buena historia en medio de la crisis, pero pudo haber sido una mala historia también. Eso va a depender de la reacción que tú tengas ante todo lo que está pasando a tu alrededor. Lo que ofrecemos ensancha nuestro camino. Proverbios 18:15 dice: el corazón del entendido adquiere sabiduría, y el oído de los sabios busca la ciencia. La dádiva del hombre le ensancha el camino y le lleva delante de los grandes. Adquiere sabiduría y ciencia, dice. Mas la dádiva, ¿qué es lo que dice? La dádiva del hombre le ensancha el camino. En Proverbios 3:16, ¿qué es lo que debes adquirir? Proverbios 3:16 dice: largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. El contexto es: bienaventurado el hombre que adquiere sabiduría y obtiene inteligencia, porque entonces tendrá largura de día en su mano derecha, riquezas y honra en la mano izquierda.
Y como me dijo un amigo mío, este proverbio a mí me dice que Dios quiere que llegue a viejito de forma honrosa y bendecido. Y en el Proverbios 22:4, que es de mis favoritos, dice así: riquezas, honor y vida son la recompensa, la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Si en serio tienes un corazón humilde y respetas a Dios, pues ¿qué es lo que ofrece las Escrituras? No, olvídate de mí. ¿Qué dice Proverbios? No, ¿qué dice Cash Luna? ¿Qué dice Proverbios? Riquezas, honor y vida son la recompensa de la humildad y el temor de Jehová. Entonces te lo voy a parafrasear. Dios quiere que obtengas tus ganancias de forma honrada sin perder la vida. Mira esto, te va a gustar. Dios quiere que obtengas tus ganancias, ingresos, riqueza, de forma honrada sin perder la vida. Entonces hay quienes obtienen sus ganancias de forma honrada, pero se viven enfermando del estrés que tienen. Pero la voluntad de Dios es que obtengas tu ganancia de forma honrada sin enfermarte por el trabajo que tienes. Ahí tú puedes ver el bienestar total de Dios. Dice: sí, yo te quiero bendecir económicamente, pero quiero bendecirte con principios y valores y manera de trabajar de forma honrada, y que puedas tomar tu tiempo para descansar y usar la inteligencia que te doy para trabajar, para que no necesites enfermarte mientras haces tu ganancia de forma honrada. Entonces la voluntad de Dios es tan global que dice: está bien, te voy a bendecir económicamente, te voy a bendecir formando tu carácter y cuidando tu salud. ¿Qué más quieren? Dios está presente en todas las áreas de tu vida. Ahora bien, vuelvo de nuevo a Proverbios 18:15. El corazón del entendido adquiere sabiduría, lo que acabamos de enseñar, y el oído de los sabios busca ciencia. Pero la dádiva del hombre le ensancha el camino y le lleva delante de los grandes. Entonces puedes ser muy sabio, puedes tener mucho conocimiento, pero lo que te lleva delante de los grandes hombres es lo que das. Lo que das me refiero a lo que ofreces. Yuhu. Es esa oferta que brindas de tus servicios, de tu trabajo, de lo que sabes hacer o de lo que estás aprendiendo a hacer. Eso es lo que te ensancha el camino, dice la Escritura. Mira, dice acá la palabra en Proverbios 18:15, ahí mismo, pero en la versión Dios habla hoy: los sabios e inteligentes adquieren los conocimientos que buscan. Con un regalo se abren todas las puertas y se llega hasta la gente importante. Cuando hablo aquí de un regalo, ¿qué tal si en esta época ofreces tus servicios a las personas de tal manera que les des una muestra de lo que puedes hacer sin necesidad de cobrar? Le dice: pastor, ¿de qué está hablando usted? No, pero es que aquí dice, ¿verdad? Esto, lo que quiero decirte es: deja que la gente pruebe tu trabajo. Que lo pruebe, a ver si les gusta. Haz un pequeño proyecto esperando que te den el otro, no sé. Pero aquí está clara la Escritura, ¿no? Esa mentalidad de demandar en lugar de ofrecer no es la mejor manera de salir adelante, nunca, y menos en este momento. En Éxodo 1:13 y 14 dice: y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaron con rigor. Capítulo 3, verso 18 dice así: y oirán tu voz e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y les diréis: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Cuando yo leí esto, dije: wow, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué Dios lo primero que le pidió al pueblo es salgan y ofrezcan? Porque la mentalidad de ellos ya había sido afectada por generaciones de esclavitud
que no creían ser capaces de ofrecer algo. Ya el pueblo estaba subyugado a ver si alguien les daba algo. ¿Cómo Dios podría conquistar la tierra prometida con todo un pueblo cuya mentalidad había sido rebajada a eso? Y por eso Él va a forzar su mente a que crean que pueden ofrecer algo. Que puedan ofrecer algo. Me recuerdo que estuve yo en un país en Noches de Gloria. Terminábamos muy tarde y nos llevaron a comer a un restaurante. Fuimos ahí, comimos, cenamos. Ya era muy tarde y nos sirvieron muy bien. La atención fue espectacular. Y entonces yo le dije al mesero: mire, fíjese que nosotros, ese día todavía no había Noches de Gloria, era otro día. Le dije: fíjese que mañana tenemos un evento y vamos a salir bastante tarde. ¿A qué hora cierran ustedes? Y él me dijo: no importa a qué hora cerramos, nosotros lo podemos esperar a la hora que sea, me dijo. Pero mire, le dije, podría ser 1 o 2 de la mañana. No importa, nosotros lo esperamos. Wow, dije yo. Efectivamente, dije, qué actitud más buena. Fuimos a comer al otro día, muy tarde, y el mesero con una actitud impresionante. Entonces yo pensé, este hombre debe ser el dueño. Y le pregunté: mire, ¿usted es el dueño de este restaurante? No, me dijo, yo no soy el dueño, soy un mesero. ¿Y por qué se queda tan tarde? Mire, me dijo, es que si tiene tiempo le cuento la historia así breve. Me dijo: yo fui un empresario, gané mucho dinero, vino la crisis, vino la espiral, todo se vino abajo. Yo solía ir 4 veces al año a Estados Unidos a vacacionar con mi familia, me dijo. Y entonces sí, pero este es el único empleo que tengo ahora, me dijo. Mi empresa cerró, quebré. Así que si usted quiere y su equipo venir a comer a las 3 de la mañana, aquí vamos a estar a las 3 de la mañana, no importa. Y yo me fui de espaldas. Dije, este hombre se va a volver a levantar seguro. Porque no está pensando sino en qué tiene que ofrecer. Yo quisiera orar hoy por todos ustedes para que Dios les bendiga en su vida física, salud, familiar, como esa viuda, pero que no crean que están desamparados porque están amparados por Dios. Y que Dios bendiga tu iniciativa, tu trabajo de tus manos y salgas adelante. Y que te dé ideas para tener algo que ofrecer. ¿Les parece que oremos? Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias por la vida. Gracias por las oportunidades y los ejemplos que en las Escrituras encontramos, como esta viuda. Señor, que sepamos que tú eres el amparo nuestro y el amparo de todos. Señor, en el nombre de Jesús, te pido para que exista paz en el corazón y en la mente de las personas. En el nombre poderoso de Jesucristo, muchas gracias. De que dieron la mía extra, o aquellos siervos que hicieron solo lo que se les pidió, son llamados siervos inútiles. Para ser siervos útiles, hacemos más de lo que nos piden, ¿verdad? Esa es la enseñanza de Jesús, tanto a los líderes como a seguidores, como a todas las personas. Debemos aprender este principio para todos nosotros. Luego de eso vimos cómo fue promovido David. David no fue promovido por lo que el papá le ordenó hacer, lo hizo, fue al campamento de sus hermanos que estaban en batalla contra Goliat. Él llevó unos quesos, unos panes y regresó con prendas de sus hermanos para decirle a su padre que ellos estaban bien. Pero fue promovido porque él mató a Goliat, que nadie se lo pidió, él mismo se ofreció a hacerlo. Y de tal manera que cada uno de ellos fue recibiendo la promoción porque hizo más allá de lo que se les pidió. Entonces ahora quiero, habiendo resumido un poco esto, continuar ese mensaje que dimos. En Génesis capítulo 22, verso 8, ustedes se recordarán que tuvimos o tenemos la historia de Abraham cuando Dios le pide a su hijo y va a subir el monte para sacrificarlo. Entonces ahora ya me voy yo a ese momento en que sube con su hijo Isaac. Y respondió Abraham porque le dice a Isaac: ¿y dónde está el cordero o lo que vamos a sacrificar? No lo veo por ningún lado.
lado. Y entonces Abraham le contesta, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. ¿Tú te imaginas para Abraham subir el monte y contestarle al hijo, Dios se proveerá cordero para el sacrificio, tú tranquilo, hijo mío? Y el hijo no sabía lo que le podía esperar. En el verso 9, cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la peña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. 11. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí en sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y Abraham fue y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. O sea, sustituyó al hijo por un carnero, cosa que Dios no le pidió. Dios no le pidió el carnero, que quede claro. Esto ya es de la voluntad de Abraham, más allá de la obediencia de Abraham. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será ¿qué? Provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. ¿Se recuerdan que la palabra Jehová Jireh, Jehová proveerá? Ese nombre fue mencionado por Abraham hacia Dios ese día. Y de ahí todo, sí, Jehová Jireh, Jehová Jireh. Y a veces no sabemos de dónde viene. Viene de esto. En el verso 16 le dice el ángel, por mí mismo he jurado, anota esa palabra, jurado. Ponle, jurado. Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, que fue sacrificar el carnero, y no me rehusaste tu hijo, tu único hijo, el cual Dios le pidió, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Le he puesto por título la enseñanza de hoy, el día que Dios juró. Él dice que nosotros no podemos jurar, simple y sencillamente porque, ¿por qué podemos jurar? Sin embargo, Dios, no encontrando otro mayor que Él por quien jurar, juró por sí mismo. Mira, una cosa es cuando Dios nos habla y nos hace una promesa, otra es cuando la jura. Sabemos que aunque no lo jure, Él las va a cumplir, porque Dios no miente. Pero entonces, ¿por qué jura? Dice que el juramento se pone para el final de toda discusión, como para decir, mira, te estoy pidiendo que me creas y por lo tanto te lo voy a jurar. Eso lo hace Dios. Nosotros los hombres, dice Él, no juréis, pero Él sí lo hace. Ahora, aquí quiero que noten algo que es bien importante. En Hebreos capítulo 6, verso 13, el escritor de Hebreos va a citar este mismo hecho, este acontecimiento. Pero para que quede claro a qué se refiere con que te bendeciré, porque eso es muy amplio. O sea, Dios te bendiga, eso es muy amplio. No sé si me explico. Otra cosa es, por ejemplo, cuando le dijeron a María, y bendito sea el fruto de tu vientre. Entonces, cuando Hebreos, o el escritor de Hebreos va a citar esto, dice de esta manera, o lo escribe de esta forma. En el verso 6 del capítulo, en el verso 13 del capítulo 6. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré ¿con qué? Abundancia, y te multiplicaré grandemente. Este escritor, para dejarnos claro a qué se refería cuando dice te bendeciré, él dice te bendeciré con abundancia.
Yo quiero pedirles un favor a todos. En esta época que estamos viviendo, ya hay gente que se autoabandonó. Dijo, no hay nada que hacer, no hay nada por qué luchar, que esto se quede así, ya definitivamente no voy a encontrar trabajo, no puedo abrir una empresa. Y yo digo, si ya encontraste 10 razones para fracasar, más te vale que busques una buena razón para triunfar. Y creo que una buena razón para salir adelante es que Dios juró bendecirnos de esta manera a Abraham y su simiente. Ahora quiero que pongan un poquito de atención a esto, porque se pone súper interesante. Ustedes que están acá, pónganle atención a esto. A parar un poco. Mira, ¿qué fue lo que Dios le pidió a Abraham? A su hijo, ¿qué? A su hijo Isaac, a su único. Lo va a presentar en sacrificio cuando el ángel le dice, hey, no hagas eso, no hagas eso. Ya yo sé que temes a Dios al no rehusarle al hijo único. Entonces él voltea a ver, encuentra al carnero trabado en un zarzal, lo toma y lo sacrifica en lugar del hijo. Entonces, por la fe se dio por sacrificado Isaac, ¿verdad? Pero aunque no lo sacrificó, pero es un carnero el que sacrifica. Y le dice Dios, por cuanto hiciste esto de sacrificar al carnero, pon atención, y no rehusarme a tu hijo, de cierto te bendeciré con abundancia y multiplicaré tu descendencia. Ojo, porque esto se pone interesante y fenomenal. A mí me palpita algo aquí adentro. Dios hizo de Abraham un hombre muy rico y lo hizo un gran ganadero. ¿Se recuerdan? Eso surge del sacrificio del carnero. Le dice, te bendeciré con abundancia. Se refería a la multiplicación de ese carnero. Y multiplicaré tu descendencia. ¿Por qué tu descendencia? Porque le ofreció a su hijo. Entonces iba a ser bendecido en su descendencia e iba a ser bendecido en todo lo que significaba o representaba el carnero. Pero nosotros debemos ser sinceros con Dios y decirle, Señor, me urge que bendigas la economía de mi casa, de mi hogar, de mi empresa. Ustedes saben que solo en Guatemala, según las noticias nos dicen, el 70% de la población ya fue afectada económicamente. Si pretendemos salir de forma natural, es difícil que lo logremos, pero si nosotros vamos delante de Dios como fue Jacob, ¿sí? Como fue Abraham, como fue Isaac, que de hecho somos tan bendecidos como ellos, porque el libro de Gálatas dice que la bendición de Abraham nos fue dada a los gentiles en Cristo Jesús. En ese monte donde ocurrió eso, no porque fue al monte y dijo, voy a subir al monte a hacer una declaración. No, él no subió a hacer al monte una declaración, él subió al monte a ofrecer. Y ofreció a su hijo, a quien le dijo, hey. Dios no ha pedido sacrificios humanos, solo hizo para probar a Abraham. Era su único. Y al ponerlo ahí, Dios le dijo, voy a multiplicar tu descendencia por cuanto no me negaste al hijo. Y te voy a bendecir con abundancia por cuanto sacrificaste el carnero. Las dos cosas, el carnero eran el trabajo, el negocio, digamos, al que Abraham se dedicaba. Y el hijo su descendencia. Dios bendiga nuestra descendencia y bendiga nuestro trabajo. Así que escríbelo. Dios bendice mi descendencia. Dios bendice el fruto de mi trabajo. Escríbelo allí. ¿Esto está bueno o no? Va. Entonces, a eso lo puedes unir acá. 2 Corintios 9:10 dice. 2 Corintios 9:10. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Por favor, si pueden ustedes circular, subrayar o escribir en algún lugar la palabra sementera. ¿Qué es lo que Dios va a multiplicar? Ok, Él va a proveer y multiplicar ¿la qué? Sementera. ¿Sí o no? ¿Dónde está qué? La semilla. Todo buen sembrador sabe que debe escoger su mejor semilla si quiere tener su mejor ¿qué?
cosecha. Y entonces dice acá, aumentará los frutos de vuestra justicia, y el fruto proviene obviamente de la semilla. Abraham, de nuevo, quiero volver a él. Él dijo, voy a aumentar, voy a bendecir, ¿sí?, tu sementera, por lo tanto tu descendencia. ¿Cómo puede ser posible que Abraham llegó a ser ese padre de multitudes que Dios le dijo, mira al cielo y si puedes cuenta las estrellas porque así será tu descendencia? Pero para pasar allí, le dijo, ¿me darías tu hijo? Para Abraham ya sé que sí. Por lo tanto, multiplicaré tu descendencia. Ah, y me trajiste un carnero. Y te voy a bendecir con abundancia. Allí en ese monte pasó eso, y en ese monte es donde a Dios se le nombra Jehová Jireh, Jehová nuestro proveedor. La situación no es fácil para nadie. Está difícil, está complicada. Pero aquellos que confían que es Dios el proveedor, duermen en paz porque saben que Dios se las va a arreglar para hacer llegar recursos a tu familia o a tu trabajo. Noten algo. Abraham le dijo a su hijo, Dios se proveerá. Dios se proveerá. No dijo Dios proveerá, dijo Dios se proveerá cordero. Sin embargo, lo que encontró en el monte fue un carnero. Entonces ahora hablemos de cómo Dios se proveyó cordero. Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora sí, Dios se proveyó ¿qué? Cordero. Mira, él exigía al cordero sacrificado para el perdón de pecados. Esos corderos los traían y el sumo sacerdote se encargaba del sacrificio. Pero aquí Dios se está proveyendo a él mismo su propio cordero para perdonar los pecados de todos nosotros. Es aquí donde se cumple. Dios se proveerá cordero, porque es el cordero de Dios, no el cordero de los hombres para Dios, sino el cordero de Dios para Dios. Wow. Esto a mí me llena de emoción porque Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador y derramó su sangre por todos nosotros. Si Dios le pidió a Abraham a su hijo y Abraham no rehusó a su hijo, ¿cómo podría entonces Dios rehusar a su propio hijo? Y entonces dice, el que nos dio, el que no escatimó ni aún a su propio hijo, ¿no nos dará con él todas las demás cosas? ¡Wow! Y ojo, Abraham tampoco escatimó a su propio hijo y Dios le proveyó todas las demás cosas. Y ojo, para aquellos que querían algo más profundo y todo, pues ahí está. Es impresionante lo que ocurre con Jesús, Cordero sacrificado. Efesios 5:1. Ahora sí, agárrense de la silla donde quiera que estén. Esto se va a poner de mejor todavía. Efesios 5:1 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó. Subrayen amó, amar. Como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Cordero de Dios. Lo que viene, por favor, subráyalo, porque esto te va a quitar algunas cosas que en la mente quizás te han puesto personas que sin leer tan solo dan opiniones.
subraya lo que viene, creo que va a ser muy edificante para tu vida. Él se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda. ¿Qué palabra está ahí? Ofrenda. Estoy hablando de Jesús. Sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces, ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz fue la ofrenda de Jesús para con su Padre. El equivalente a lo que Abraham iba a hacer con Isaac. Dios no lo dejó, dijo, si no me rehusó su hijo Abraham, viene Dios y no nos rehúsa a su propio hijo. Mira, una cosa es creer en el sacrificio que Jesús hizo, y otra cosa es ver el amor de Dios de haberlo entregado por nosotros. Si hay algo que el ser humano no aguanta, es ver a sus hijos sufrir. Yo quisiera que nos pusiéramos a pensar por un momento qué vivió, qué sintió, por qué pasó Dios Padre cuando vio a su hijo en la cruz del Calvario. Es que nosotros, como leemos el verso y lo hablamos, hoy estaba yo orando al Señor y le decía, Padre, yo quiero orar a ti. Y cuando oro normalmente uso los versículos porque me amparo en lo que está escrito para que mi oración sea más eficiente o más eficaz delante de Dios. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces le digo, antes de empezar a hablarte, Señor, yo sé que cito tu palabra cuando oro, pero no la quiero citar como que te estuviera predicando. Ya. Sino la quiero citar como aquel que la está creyendo, que te estoy creyendo a ti. Y mientras leía este verso decía, Señor, ¿qué pudo haber sentido el Padre de ver a su hijo en la cruz del Calvario? Espérame, porque el que lo dio, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo, el que lo dio fue el Padre. No sé si me logro explicar. Jesús en la cruz del Calvario, que puso su vida voluntariamente, nadie me la quita, yo la pongo para volverla a tomar, dijo, fue entregado por el Padre. Ver a tu hijo sufriendo en la cruz, o ver a tu hijo sufriendo y saber que tú lo entregaste. No estoy hablando que tú lo traicionaste, ese fue Judas. Eso es otra cosa. Estoy hablando de la entrega de darlo al mundo por nosotros. Eso debe haber sido, no quiero ni imaginar lo que vivió Dios. Claro, él sabía que si Abraham creía que al entregar a su hijo Dios era capaz de devolvérselo de entre los muertos, ¿cómo no lo habría de creer el Padre de Jesús, sabiendo que sí habría de resucitar? Pero aunque vaya a resucitar, no podés obviar y quitar de en medio su sacrificio y su sufrimiento. Ahora quiero que comprendas esto. Dice Efesios que Él se entregó a sí mismo como ofrenda en olor fragante, un sacrificio acepto a Dios. En otras palabras, ¿qué fue Jesús en la cruz? La ofrenda que Dios mismo se proveyó. Yo digo, Padre, pero si nosotros podemos ofrendarte, ¿por qué te tenías que proveer tu propia ofrenda? Y ahora tiene sentido cuando Él dice, Él da semilla al que siembra. Él es el que la da. Él es el que la provee. No le damos a Dios nunca nada que Dios no nos haya dado antes. Si le vamos a dar algo a Dios es porque Él ya lo dio a nosotros. Mira lo que dice Filipenses capítulo 4 verso 15. Y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. No podemos
esperar que todos comprendan esto, porque el mismo Pablo dijo, ninguna participó conmigo, solo una. Solo una tenía ese entendimiento en aquel entonces, los filipenses. Y no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. El mismo calificativo que le dio al sacrificio de Jesús en la cruz, sacrificio agradable a Dios en olor fragante, es el mismo calificativo que le da a nuestras ofrendas. Entonces, mientras algunos te pueden criticar por hacerlo, juzgar, señalarnos, perseguirnos, Dios dice, no. Eso es sacrificio agradable a mí en olor fragante. Lo que enviasteis. Y cuando dice enviar, como que estamos en esa época, ¿no? De buscar la manera de enviar la ofrenda. El 19 es la palabra que te tengo acá. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y aquí quiero hacer una pausa en esto y quiero regresar a cuando estaba diciéndoles, cuando oro le digo, Señor, voy a usar las escrituras, las uso, Señor, tu palabra dice, tu palabra dice, tu palabra, ¿verdad? Pero no como predicándole a Él, sino como recordándome en lo que estoy creyendo. Y de pronto orando, siento un impacto que algunos han perdido su sinceridad para hablar con Dios. Tú puedes decir, bueno, esto se acabó, hay que cerrar el negocio. Sí, pero no la provisión. Y como que, ahora vamos a ver qué pasa. Señores, no entren en ese estado. Esto va a durar más tiempo. Y tenemos que acudir al Señor. Y ser sinceros, Señor, decíselo. Sí me preocupa mi situación económica. Hemos estado tensos en casa, discutimos, pero hemos llegado a un acuerdo que te vamos a creer a ti con todo el corazón. ¿Qué nos cuesta ser sinceros con Dios en lugar de andar fingiendo que somos los superhombres y supermujeres super mega espirituales cuando por dentro estamos afligidos, tenemos afán, preocupaciones? Vamos delante de Dios. Vamos delante de Él y yo digo, Señor, bendice a tu pueblo, bendice a tu gente, Señor, multiplícales. Mira, Proverbios 27:18 nos enseña, quien cuida la higuera de su pueblo, comerá su fruto. Quien cuida una higuera come de su fruto. Y el que mira por los intereses de su Señor tendrá honra. Y quiero irme a esta historia porque vimos cómo Jacob combatió al espíritu de Labán que le bajaba el salario y lo dejaba sin nada y reinventó su manera de procrear a los carneros, a las cabras y las ovejas, y Dios bendijo la reinvención. Y así pudo combatir a Labán. Pero ahora vamos a aprender cómo se combate a Madián. Jueces 6, verso 1. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. No fueron 3 meses, no fueron 6 meses, no fue un año, fueron 7. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y los amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban,
y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas, y ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Yo no creo que clamaron al séptimo año, yo creo que se pasaron 7 años clamando. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, o sea, yo creo que oraron todo el tiempo, pero este último clamor como que iba a poner final a aquella temporada. Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Y por cierto, voy a hacer un paréntesis. La escritura dice: confiad en Dios y viviréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Y ahora les manda un profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre, de la esclavitud. Os libré de la mano de los egipcios y de la mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Ebieresita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Había que esconder eso poco de comida que quedaba, porque los madianitas se lo llevaban. 12. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Ok, sí, soy esforzado y valiente, pero no se mira claro. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿verdad? Yo le hubiera dicho: y además tú decís que soy varón esforzado y valiente, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿No creen ustedes que nosotros también tenemos esa duda? A veces, ¿por qué nos viene esto? ¿Cómo saldremos de esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto? Sí, eso es pasado, pero ahora nos interesa el futuro, porfa. Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas, que conste porque él les dijo la razón. 14. Y mirándole Jehová, no le habló. Una cosa es hablarle a alguien, otra cosa es quedársele viendo para hablarle. Cuando tú te le quedas viendo a alguien para hablarle, le estás diciendo: poneme toda tu atención, te voy a hablar. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza. ¿Cuál? ¿La esforzado y valiente? ¿O la fuerza de que adentro de su corazón permanecía que él creía que Dios era capaz de sacarlos? Pero ¿y dónde está todo lo que nos han contado? Ya van 7 años de esto. Y le dice: ve con esa tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? ¿Con qué? ¿Con qué salvaré yo a Israel? Ojo, he aquí mi familia es pobre en Manasés. Y yo el menor de la casa de mi padre. Pregunto, a ver, estudiantes. He aquí mi familia es pobre y yo el menor. ¿Y quién no estaba pobre después de 7 años de haber sido saqueados? Yo no estaba diciendo nada nuevo, ni estaba diciendo nada que los demás no estaban padeciendo. Mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. 16. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo. Eso te debe bastar. Y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que